Vaya familia, sean todos bienvenidos a este su programa de CDJ Podcast. Gracias a todos ustedes que siempre están en sintonía y a todos nuestros amigos de YouTube y a todas las plataformas que nos van siguiendo en nuestra cuenta de CDJ ESNE. Todos sean bienvenidos. Hoy vamos a descubrir de la mano junto con mi estimada Rosita. Bienvenida, Rosita. Gracias, igualmente. Junto a ti vamos a estar compartiendo sobre un tema muy importante sobre nuestra vida, en la vida espiritual, sobre cómo nosotros vamos desarrollando. Pero sin antes, ¿cómo estás? Pues yo bien, gracias a Dios, feliz, contenta en este trayecto de esta semana. Gracias a Dios todo bien, pero unidos en oración con toda nuestra comunidad. Sabemos de que hay muchísimas personas que están en necesidad de oración, que están pidiendo oración, entonces pues hay que seguir hacia adelante como esa iglesia militante, rezando, ¿no? Por las necesidades de los demás. Definitivamente. Claro, hoy en la sociedad hay algo que pues podemos estar como enfocándonos Sí. de nuestro tema del día de hoy, es con respecto al silencio. Hoy es un tema muy maravilloso, principalmente el silencio, un lugar donde Dios habla al corazón. Ya. Pero para que haya silencio, tú sabes que hoy en día el ruido, todo, ¿verdad? Hay un ruido en la ciudad. Nosotros vivimos en la ciudad. Sí. El ruido que hay en la ciudad, necesitamos muchas veces el silencio para poder escuchar esa voz que Dios nos habla. Pero qué importante es, y tú sabes que a veces el ruido de todo el mundo, ¿verdad? En los jóvenes, hoy, Ya. en todos nosotros somos jóvenes, ¿ya? Tenemos esa sensación y obviamente al tanto ruido nos hace costar escuchar la voz. Y qué difícil es, ¿no? Sí, no, el silencio yo creo que para muchos de nosotros es súper difícil porque como bien lo has mencionado, no solamente tenemos el ruido de afuera, pero también Ujú. el ruido interior de nuestras Sí. emociones, pensamientos, todo eso nos cambia, ¿no? A poder pues quitar el enfoque, ¿no? A lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, cuando alguien nos invita, como hemos escuchado en varias charlas, ¿no? No sé si te ha tocado Sí. en varias charlas o en podcasts que dicen, no, pues es que quieres escuchar la voz de Dios, pues practica el silencio. Ujú. Y uno se queda como que, y no ponemos en práctica el silencio tanto que después de 30 segundos ya estamos así como que Inquietos. inquietos y como que, ay, que ya necesito ruido, ¿no? O cuando estamos estudiando, tenemos algo, un ruido, la televisión puesta o música en el background. Ujú. Cuando estamos, relajándonos, necesitamos ruido, o con los audífonos, o viendo televisión, o escuchando algo, ¿no? O platicando con otra persona. Entonces, tenemos y nos hemos acostumbrado tristemente, de una manera, pues, si lo ponemos de esa manera, tristemente nos hemos acostumbrado tanto a tener el ruido con nosotros que nos evita a escuchar la voz de Dios. Sí, hoy en día hay algo que sucede que puede estar pasando por todo lado. Yo, Ujú. a ti y todo, la sobreestimulación, Sí, como con respecto al ruido, ¿verdad? La música. No podemos vivir sin la música. Bueno, hay diferentes tipos de música, por sí. supuesto, pero la música, luego, pues está hoy en día los shows de Las televisión, las series. series, Ujú. las redes sociales, plataformas. Entonces, todo nuestro sentido está sobreestimulado, Ya. ¿verdad? Entonces, para hacer silencio, necesitamos hacer una purificación de todo Oh, eso ya. para poder escuchar a Dios. Y creo que hay lugares donde también la iglesia, los padres de la iglesia, inclusive nuestro Señor Jesucristo, nos enseña dónde están los lugares que nosotros podemos hacer silencio o cómo podemos nosotros acallar esos ruidos, tanto lo que has dicho, tanto internos como externos, ¿verdad? Ujú. Y cómo podemos lograr sobresalir en cada uno de esos. Pues claro, una de las cosas importantes que podemos ver del silencio es que reconocer nuestra fragilidad, ¿verdad? Ya. Y nuestra fragilidad, donde somos humanos, pecamos, no somos perfectos, pero en ese descubrimiento, cuando callamos, apagamos todo, tanto la televisión, nos alejamos de las redes sociales, el ruido de todo el mundo, empezamos a descubrir Ujú. el verdadero sentido de la vida, cuando por medio de los ruidos no podemos descubrirla. Inclusive, hasta no hacer silencio,
no descubrimos cuál es el sentido de nuestra vida, el propósito de Dios para ti, Ya. para mí. De hecho, me trae algo súper importante que has traído, ¿no? Al traer ese punto. Y yo creo que a veces le tenemos miedo al silencio Mm, porque descubrimos nuestra fragilidad. exacto. Esa fragilidad que no queremos mostrar a los que están alrededor nuestro y también cosas oscuras que quizás necesitan sanación, pero lo queremos ignorar y ponerlo muy atrás, muy atrás, muy atrás, que el ruido, sea interno o externo, lo oculta, lo esconde, ¿no? Entonces, cuando nos damos la oportunidad de tomar ese tiempo en silencio con Dios, Él saca todo, Mm, lo bueno y lo malo, nuestras debilidades y habilidades que tenemos, y es ahí donde comienza la transformación, pero si nosotros estamos tan apegados a ese ruido porque no queremos descubrir lo que hay que sanar dentro mm. de nosotros, pues se hace un poco más difícil. Sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto que tú lo has puesto así como en bandeja de plata, ¿vería? Porque pues sí, es verdad. Es que nosotros no queremos entrar en Ya, nosotros porque vamos a descubrir como la fragilidad, nuestras heridas, ujú, nuestros apegos, ya, inclusive nuestro propio pecado. Porque cuando hay ujú. ruido, eso es como que si tú taparas algo, ¿verdad? O sea, no darle importancia. Tapar el Ajá, sol con un exacto, dedo. no se puede. Pero es importante que cuando nos alejamos de todo eso, empezamos a darnos cuenta Ya, de quién es Carlos, quién es Rosita. ujú, Y yo lo he descubierto entre estos últimos meses. Me he alejado mucho un poco de mis redes sociales sí. y uno, porque a veces al ver la vida de los demás, puede, o sea, inclusive, vas a conocer qué hace fulano, qué hace mengano, qué come, qué hace al dormir, todo, casi como la mayoría comparte todas sus experiencias, tú conoces todo lo que la persona hace. Entonces, uno también comparte lo que hace, ¿verdad? Si realiza deporte, música, trabajo o porque alguna experiencia tú estamos compartiendo siempre, ¿verdad? Entonces, yo dije, hoy voy a silenciar esa parte para poder escuchar, uno, mis propios deseos, mis propios anhelos, inclusive mis propias fragilidades. Ujú. Y créame que me ha sido de mucha vitalidad porque digo, no sé la vida de los demás y uno no me va a permitir hablar de la vida de los demás o, O querer imitar o la querer vida de de vida, otra persona, exacto. ya. Ujú. Entonces, bueno, escuchar que realmente lo que Dios quiere. Y Jesucristo, nuestro Señor, nos enseña una de las claves muy importantes, cuando Él siempre estaba con Ya. el pueblo, o sea, el ruido del pueblo, o sea, Lo compartía buscaba. sanación y todo, pero también tenía un momento muy importante de silencio. Él se iba a las montañas a estar en silencio, a hablar con el Padre, y allí es donde el Padre estaba una cercanía, ¿verdad? Del Padre a Hijo. Y que yo me imagino, o sea, tu experiencia tú como hija y tu papá cuando tienen ese diálogo, me imagino que está en la cercanía, convivencia, sabes qué es lo que piensa tu papá y sabe lo que tú piensas. Sí. Y me imagino que eso es igual cuando estamos en silencio con Dios. Ya, te voy a ser honesta, al principio la comunicación con mi papá no era así como tan cercana Ujú, como lo es ahora. Pero tomó ese proceso de poder ambos de nosotros mirar hacia adentro de nuestro corazón y decir qué es lo que falta, ¿no? Entonces, mm, al llegar a ese momento, obviamente, en silencio y en oración, de darnos cuenta qué es lo que nos hacía falta para mejorar nuestra relación de padre-hijo, entonces ya después nuestras conversaciones son maravillosas, la verdad. sí, sí, sí. Ya, entonces eso es lo mismo que podemos ver con Jesús, ¿no? Y Darle Dios el Padre, tiempo. darle el Ujú. tiempo para poder, pues nosotros descubrir y poder tener esas conversaciones con Él. Sí, y definitivamente porque en el libro del Eclesiastés, capítulo 3 verso 7 dice, hay tiempo para callar y hay Ujú, tiempo para hablar. O sea que siempre en el silencio callamos todo para que Dios nos hable. ya. Muchas veces, no sé si te ha pasado, y eso lo podemos hablar en el siguiente tiempo que vamos a tener, porque Ya. vamos a ir ya nuevamente a un mensaje importante, pero algo que queremos es que eh, Dios siempre nos habla, pero necesitamos hacer ese tiempo para que Dios nos hable, porque nosotros cuando vamos en la oración, digo, Señor, dame esto, quiero esto, estábamos hablando todo,
pero necesitamos callar para saber qué es lo que Dios quiere Es también que para como dice el nosotros. dicho, el Señor nos ha creado en su imagen y semejanza, nos ha dado Ujú. una boca y dos oídos, y como que usamos más la La boca boca que los oídos exacto. para O se le escuchar. entra por acá y sale por acá. Exacto. Entonces, pero sí, me encanta poder dialogar esto contigo, Ujú. convivir contigo, porque son experiencias igual que todos nuestros hermanos que están ahorita en sintonía, ¿Ya? también van a tener esa experiencia. Ujú. Y con eso, pues también a todos los que están ahí, no le cambie, porque vamos a seguir más con este tema sobre el silencio, donde Dios habla al corazón. Vamos en unos mensajes importantes y regresamos más aquí en CDJ Podcast. Querida familia, El Sembrador, con gran alegría y gozo, queremos tomar este tiempo para darte gracias de todo corazón por apoyarnos y sostenernos en la oración, porque es tu oración quien nos ayuda a seguir adelante evangelizando, especialmente a los jóvenes que muchas veces pasamos por momentos difíciles y necesitamos esa oración para seguir adelante en la misión. Entonces, antes que nada, agradecerte, pero también invitarte, si tú aún no eres un sembrador de Jesús con María, te invitamos a que el día de hoy tomes la decisión de apoyarnos en tu oración, pero también con tu ofrenda generosa mes tras mes, porque es tu oración y tu ofrenda que hace posible que este podcast de CDJ siga adelante. Un podcast dirigido para todos los jóvenes, para seguir aprendiendo, formándonos en nuestra fe y sobre todo caminando juntos hacia el camino y el llamado de la santidad. Gracias de todo corazón y te invitamos una vez más a que te unas a la familia de El Sembrador para juntos seguir evangelizando y que ninguna alma se pierda, sino que todos nos salvemos. Regístrate hoy llamando en Estados Unidos al 777-777-7773 o en México al 3347-376326. En el silencio descubrimos cómo Dios habla al corazón. Y ese es el tema que hoy estamos compartiendo. Tú que te vas uniendo con nosotros, seas bienvenido. Y pues seguimos compartiendo este tema, Rosita, que hablamos de este silencio, de que Dios habla. Y muchas veces nosotros hablamos más de lo que Dios quiere hablarnos, porque pues sí, le compartimos toda nuestra experiencia. Pues no está mal, porque inclusive la iglesia nos ha enseñado de 3 tipos de oraciones: la verbal, la contemplativa y también la meditativa. Entonces hay momentos que tenemos que compartir, por supuesto, lo que hay en el corazón, pero también un momento de callar, de la contemplación. Y uno de los lugares para poder hacer ese silencio y la contemplación es estando en la hora santa con Jesús, que ahí está presente, ¿vean? Y ahí Sí. es donde habla el corazón, toca donde le dices, sí, o sea, Dios te habla, callas y empieza a hablar Dios. Entonces, pero no sé si te ha pasado que en medio de una discusión, entonces, si tú estás hablando y hablando, no nos vamos a poner de acuerdo Sí. hasta que calla todo y luego empieza a Ya. expresar un poquito más. Por Y ahí eso es es de donde que yo he está. tomado la decisión de que si encuentro que en una conversación con una amistad o con cualquier Ujú, persona que se esté poniendo como un poco así como ya, entonces digo, no, pues tomemos una pausa, tomemos un ujú. momento de silencio, queremos escucharnos mutuamente, yo quiero escuchar tu Sí, perspectiva, sí, también quiero que escuches y entiendas mi perspectiva y poder llegar a un acuerdo. Pero no lo vamos a poder hacer si no nos ponemos en silencio y no podemos exactamente. tomar una pausa porque en medio de una plática que se puede llevar a ofenderse, que se puede llevar Ujú, a no respetarse, a decirse cosas que quizás no querías decir, pero en el momento pues se te salió y lo dijiste, exacto. ofendiste, entonces el silencio nos puede ayudar bastante en esos momentos. Sí, sí, sí. Y precisamente uno de los
beneficios que podemos decir del silencio es el discernimiento Ujú. de la voluntad de Dios para nuestra vida. Yeah. O sea, necesitamos darnos el tiempo para que el Señor hable al corazón, como lo hizo precisamente el Señor con Samuel. O Ujú. sea, tú te imaginas la escena que pasó en ese entonces. Samuel, en el silencio de la oscuridad de la noche, está seguramente dormido y le habla, Samuel, Samuel. Y él se levanta porque pues está al servicio de Elí, es el sacerdote, y va y él le dice, aquí estoy. Ujú. Dijo, yo no te he Como llamado. bien, como Exacto, buen siervo. exacto, como buen siervo. Dijo, yo no te he llamado. Vete a dormir y va otra vez. Y el Señor habla otra vez. Y siento que Dios siempre nos habla. Le dijo, Samuel, Yeah. Samuel. Y se levanta nuevamente y va con Elí. Y le dijo, no. Pero Elí rápidamente entiende que el que le está hablando es Dios. Así Y le es. dice, si te vuelve a hablar, dile, Señor, habla que tu siervo escucha. Y precisamente, boom, el Señor le habla. Tercera vez, o sea, 3 veces le habla el Señor a Samuel y al final le dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Dios habla y algo que me gustó que dijiste hace rato y me gustaría que me lo compartieras nuevamente, es con respecto a que necesitamos que alguien Ujú. nos ayude a poder interpretar que Dios te está hablando. Ya. Oye, Dios te está hablando. Ujú. Y dice uno, oh, sí, cierto. No, es que Ajá. sí, es que a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha sucedido, cuando yo apenas comencé a mi caminar en Ujú. la fe, yo escuchaba a muchas personas que decían, es que el Señor me dijo esto, el Ujú. Señor me reveló esto, el Señor me está guiando aquí, me está guiando allá. Entonces yo estaba esperando una voz audible, Mm, así como le pasó y le sucedió a Samuel. Qué bonito fuera, lo aguantaría, yo creo que no, me asustaría, honestamente. Pero me encanta porque al que iba mientras iba caminando en mi fe, me iba dando cuenta de que necesitaba ayuda, así como lo necesitaba Samuel en aquel entonces, en esta hermosa historia que me encanta, que necesitamos a veces ayuda para poder encontrar y escuchar la voz de Dios. Sea por un sacerdote, una hermana religiosa, un ujú. guía espiritual Sí, sí, que sí. nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, que nos guíe, ¿no? A poder escuchar la voz del Señor. Y eso fue Elí. Elí fue un guía, como esa relación que Elí como sacerdote tuvo con el Señor, estando en la presencia del Señor, pues obviamente le ayudó bastante a Elí a poder descubrir de que era Dios que le estaba hablando a Moisés. A Pero, Samuel. a Samuel, Sí, sí. perdón, a Samuel, gracias. Pero en este caso, Elí tuvo una relación muy estrecha con el Señor, con Dios. Conversaciones a plenitud con el Sí, porque Señor, podía ¿no? entrar en el Momentos de templo. Ujú. podía entrar en el templo, podía contemplarlo, ¿no? Entonces, a poder tener esa misma relación con Cristo con Dios, pues así de esa manera pudo guiar a Samuel para poder escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que Definitivamente. nos sucede a nosotros si nos dejamos ayudar. Sí, es verdad, es verdad. Resultamente que el ser humano o nosotros mismos, a veces no nos dejamos ayudar. No. No queremos, porque el orgullo en nosotros, porque hay una soberbia, un orgullo que está en nosotros, y pues dices, ¿tú qué me vas a decir, verdad? Ujú. Pero cuando somos humildes, cuando reconocemos esta fragilidad que decimos Ya. que somos pecadores, el pecado está en nosotros, decimos, no es que yo necesito de que Dios hable. Y algo que a mí me encanta mucho, porque pues San Agustín, que es un gran santo, Los santos doctor de la maestros iglesia, del silencio, imagínate. Y imagínense. bueno, él decía algo aquí, cuando amas el silencio, Dios habla contigo. Cuando amas el ruido, el mundo te distrae. Oye, me encanta eso. A lo mejor Ujú. apúntalo. Él dice, cuando amas el silencio, Dios habla contigo. Cuando amas el ruido, el mundo te distrae. Es verdad, porque pues, nos va alejando. Por eso, hay una frase que dice, o más bien, ajá, un refrán dice, camarón que se duerme, Se lo pues se lleva lo la lleva la corriente. corriente. Ajá, porque el ruido del mundo nos arrastra. No, y Entonces, muchos ajá. estamos yendo con la corriente del Mm, ruido del mundo, ujú. tristemente, porque no estamos poniendo en práctica lo que es el silencio. También otra frase que me Sí, gustaría sí, sí. compartir Adelante, es de sí. Santa Teresa de Calcuta, perdón, una de mis santas favoritas. Ella afirmaba,
El silencio es tan importante como el aire que respiramos. En el silencio, Dios nos habla. Y me encanta que dice eso, pero es Sí, algo poderoso, sí, sí, porque sí. es una mujer que pasó años, compartía, ¿no? Mm, En diarios, sus diarios y escritos. escritos, que ella no sentía la presencia de Dios. Aún sirviendo al pueblo necesitado, aún estando en hora santa, aún estando en la misa, ella no sentía la presencia de Dios y aún así ella fue valiente y dijo, en el silencio todavía me encuentro con Él. Y es Exacto. algo poderoso. Es que Dios no se aleja del ser humano. Ujú, Es que Dios no está lejos del ser humano. Definitivamente eso me impacta mucho porque a veces ya, lo podemos, y ahí ella se basa más por la convicción, la fe, exacto. esa certeza. No se va con los Deja- sentimientos. exacto, no es dejado llevar por los sentimientos. Es Ujú, verdad que las emociones, sí. los sentimientos son parte, pero no fundamental ante eso, porque si solo nos guiamos por los sentimientos, podemos perdernos. Ujú, ¿Ah? Pero más bien por la convicción de la palabra de Dios que nos dice, yo estoy contigo hasta el último día, ¿verdad? Yo voy ujú. a estar con usted hasta el último día. Entonces Dios siempre está con nosotros y en el silencio, en el modo del silencio, vamos a escucharlo precisamente. Y no sé si te acuerdas de Elías, siendo el Ujú. gran profeta que hizo grandes milagros y todo. Él va al desierto. Y el Señor le dijo, estando en la cueva, dije, sal. Pero de pronto vino una tormenta, pero dice, Dios no estaba allí. Luego vino un terremoto, Dios no estaba allí. Pero luego dice que vino una suave brisa y allí Ujú. estaba Dios. Por eso es lo importante, el silencio donde Dios habla al corazón. Hoy la pregunta es ¿cuán dispuestos estamos para estar en silencio para que Dios nos habla? Porque Dios quiere hablarnos, pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para poder escuchar la voz de Dios? Y esto Ujú. sería un reto para todos. Sí, es Ujú, un reto para cada uno de nosotros y creo que en la manera que vamos poniendo en práctica el silencio, como mencionábamos al principio, el silencio para muchos de los jóvenes que quizás sí. están en sintonía, para nosotros también puede ser un poquito difícil acostumbrarnos al Ujú, silencio, pero comenzar por pasos pequeños, ¿no? ujú. Comenzar con unos cuantos 3, 5 minutos de silencio, darle la oportunidad, ¿no? A que Dios hable a nuestro corazón, ¿no? O entrar en práctica de la oración contemplativa y meditativa Ujú. que nos ayuda, ¿no? A poder centrarnos, ¿no? Porque en el silencio algo que es muy importante y me gustaría recalcar Sí, sí, adelante. es de que el ruido trae mucho desorden. Es buen punto ese. Dios es un Dios de orden. Si nosotros le damos el espacio a que Él, por medio del silencio, entre a nuestro corazón, Él trae orden, trae Ujú. paz, trae tranquilidad. Me Y encanta, me es encanta. así como nosotros podemos recargarnos de esas fuerzas para poder enfrentar las dificultades que tenemos día a día, las ansiedades, las Sí. preocupaciones, la depresión, las situaciones que estemos pasando. Entonces, Dios, siendo un Dios de orden, a través del silencio, quiere traer orden, quiere traer paz, quiere traer tranquilidad, solo hay que dejarlo hacerlo. Sí, sí, sí. Y qué bueno que traes eso a la luz, porque también Jesús nos habla y nos Ujú, dice, vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados, fatigados, los que están en problemas, dificultades. Hoy en día están pasando mucho esto, la de la ansiedad, la depresión, porque a lo mejor nosotros también lo hemos sí, experimentado, taquicardias y otros tipos de situaciones psicológicas, para que tú vengas a mí, dice el Señor, y tú encuentres la paz, ¿ya? La paz en tu corazón, la serenidad en tu alma y todas esas cargas que tenemos cuando lo ponemos ante el Señor, empezamos a experimentar un amor de Dios. Entonces, para finalizar este programa de podcast hoy la invitación es para todos, ya. ajá, a buscar al Señor en medio del silencio para que Él nos hable al corazón. Ser Mm, pacientes con nosotros mismos,
ir paso por paso, Sí. muchachos. Comenzar con unos minutitos de silencio y ahí después le vas incrementando más tiempo y cuando ya te des cuenta vas a tener el silencio Sí. en muy buena práctica y solo vas a querer el silencio para escuchar la voz del Señor. Así que Y un mejor lugar para hacer Sí. silencio es ir a la Oh, hora santa. sí. En el De sagrario acuerdo. donde Él está silencio, ahí está presente acuerdo. Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí es cuando empieza a hablar el corazón. De ahí nos vamos a dar cuenta que pasamos pasando horas que nos damos cuenta de todo. Pero gracias, Rosita. No, gracias Por a ti, aquí. Carlos. Gracias a todos ustedes. Recuerden, compartan, suscríbanse, comenten y nos vemos en nuestro próximo episodio de CDJ Podcast.